El hombre es una pequeña parte de un universo infinito. El hombre es millones de veces más pequeño que el universo, pero puede provocar grandes cambios, pues al unirse con otros puede lograr grandes cosas. Pero el ser humano muchas veces ha dejado de preocuparse por lo verdaderamente importante, pues está cegado por la tecnología, que lo hace creerse superior sin saber que está destruyéndose a sí mismo, creando una dependencia que lo hace olvidar que no tiene la necesidad de crear tantas cosas de las cuales se hace dependiente, pues el universo le ofrece algo mucho más allá de la tecnología. La dependencia del hombre por las cosas materiales lo hacen creerse un dios, pero se está convirtiendo en un dios víctima de su irresponsabilidad, al crear cosas que lo destruyen y le hacen olvidar quién es y cuál es su verdadero fin en este mundo. El hombre ha olvidado la filosofía, pues ya no siente la necesidad de buscar respuestas a lo que le rodea, pues cree saberlo todo, debido a los avances tecnológicos. Pero la tecnología no es más que una herramienta, no una respuesta a lo que realmente importa. Todo lo que realmente tiene valor está más allá de los objetos materiales, se encuentra en la búsqueda de conocimiento y en todo aquello que el hombre se ha negado a aceptar, pues se cree en la capacidad de juzgar la existencia de algo sin tener razón alguna. El hombre siempre ha negado la existencia de las cosas cuando las desconoce. Teniendo la posibilidad de crear y cuidar el universo infinito y naturalmente hermoso que tiene, lo destruye por medio de una belleza artificial que se destruye y al mismo tiempo acaba con el ser humano. Cada día, el hombre es menos humano y se ha convertido en una máquina más. Es un muerto en vida que vive sin tener una razón y sin buscarla. Está cegado por la belleza artificial, la tecnología, y se ha olvidado de su alma y de todo aquello vital para su existencia. Es un ser vacío que ha hecho de nuestro hermoso universo un caos, donde se crea la necesidad de poner nuestra fe en algo o en alguien, en un Dios o en creencias, para que algo nos dé paz y fuerza en medio del caos en el que vivimos. El hombre necesita de un Dios, de un ser superior en el cual buscar la paz que no puede encontrar en este mundo. Quizás esto es por la falta de seguridad del ser humano, que al no sentirse seguro consigo mismo, busca esa seguridad en otros. Pero esto, aunque tiene un punto a favor que es encontrar un apoyo, también crea una dependencia a sentirnos más seguros de otros que de nosotros. Y por esto caer muchas veces en manos de la decepción por nuestra culpa, porque creemos más en las capacidades de otros que en las nuestras. El hombre cree que el mundo está en sus manos. Su adicción a la tecnología lo hace olvidar que tiene alma, lo hace convertirse en una máquina más, y cuando olvida su alma es capaz de pasar por encima de personas inocentes para conseguir sus fines. Es capaz de destruir el mundo en busca de poder. Quizás el hombre no merezca una eternidad en un mundo hermoso como este. Ya no podemos decir cuánto vamos a sobrevivir en el mundo. Ahora es necesario pensar si el mundo va a sobrevivir en nuestras manos. Entonces, eres un científico y en algún momento, a lo largo del camino, martilleado en tu cerebro está el inevitable naturaleza versus crianza. Y está allí por lo menos como Coca-Cola versus Pepsi o griegos versus troyanos. Así tenemos naturaleza versus crianza. Esta visión totalmente simplista ya de dónde están las influencias. Influencias desde cómo una célula trata una crisis de energía hasta el punto de lo que nos hace quiénes somos en los niveles más individualistas de nuestra personalidad. Y lo que tienes es una dicotomía completamente falsa, construida en torno a una idea determinista de la naturaleza, en el fondo de toda causalidad. La vida es el ADN y el código de códigos, y el santo grial, y todo está impulsado por él. Y en el otro extremo, una perspectiva mucho más de ciencia social, en la cual somos organismos sociales. Y la biología solo es para bichos pegajosos, y los humanos son libres de la biología. Y, obviamente, ambas visiones son tonterías. Lo que ves, en cambio, es que es prácticamente imposible entender cómo funciona la biología fuera del contexto del entorno. Una de las nociones más enloquecedoras, pero difundida y potencialmente peligrosa es: ¡oh, ese comportamiento es genético! Pero,
¿Qué significa esto? Significa todo tipo de cosas sutiles si sabes de biología moderna, pero para la mayoría de la gente lo que termina significando es una visión determinista de la vida, originada en la biología y la genética. Los genes como cosas que no pueden ser cambiadas. Los genes como cosas que son inevitables. Y más vale que no malgastes recursos intentando arreglarlas. Ni te molestes en dirigir la energía social en tratar de mejorar, porque es inevitable e inmutable. Y eso es un completo disparate. Habitualmente pensamos que trastornos como el déficit de atención están genéticamente programados y que enfermedades como la esquizofrenia están genéticamente programadas. La verdad es lo contrario. Nada está genéticamente programado. Hay enfermedades muy poco comunes, un pequeño puñado con una representación en la población extremadamente escasa, que están verdaderamente determinadas por la genética. La mayoría de las enfermedades complejas quizás tengan una predisposición que posea un componente genético, pero una predisposición no es lo mismo que una predeterminación. Toda la búsqueda del origen de las enfermedades en el genoma humano estaba condenada al fracaso, antes incluso de que cualquiera lo hubiera pensado, porque la mayoría de las enfermedades no están predeterminadas genéticamente. Enfermedades del corazón, cáncer, derrames cerebrales, enfermedades reumatoides, enfermedades autoinmunes en general, enfermedades de salud mental, adicciones, ninguna de ellas está determinada genéticamente. El cáncer de mama, por ejemplo, de cada 100 mujeres que lo padecen, solo 7 son portadoras de estos genes cancerígenos, 93 no lo son. Y de 100 mujeres que sí son portadoras, no todas contraerán el cáncer. Los genes no son solo cosas que nos hacen comportarnos de una forma particular sin tener en cuenta nuestro entorno. Los genes nos dotan de diferentes formas de responder a nuestro entorno. Y parece que, de hecho, algunas de las primeras influencias de la infancia y el tipo de educación afectan a la expresión genética. De hecho, encendiendo y apagando los diferentes genes para así colocarte en una trayectoria evolutiva distinta que se adaptaría al tipo de mundo con el que tienes que lidiar. Pongamos un ejemplo. En un estudio realizado con víctimas de suicidio en Montreal, se analizaron las autopsias de los cerebros de estas personas y resultó que si el suicida, comúnmente adultos jóvenes, había sufrido abusos de pequeño, estos abusos causaban, de hecho, un cambio genético en el cerebro, ausente en los cerebros de las personas que no han sufrido abusos. Esto es un efecto epigenético. El prefijo epi significa encima de modo que la influencia epigenética es lo que ocurre cuando se activan o desactivan ciertos genes en función del entorno. En Nueva Zelanda existe un estudio realizado en un pueblo llamado Dunedin, en donde unos cuantos miles de individuos fueron estudiados desde su nacimiento hasta entrados los 20 años. Lo que encontraron fue que podían identificar una mutación genética, un gen anormal que tenía alguna relación con la predisposición a cometer actos de violencia, pero solo si en su infancia también el individuo había sido víctima de graves abusos. En otras palabras, un niño con este gen anormal no sería más propenso que otros de ser violento, y de hecho, tenían realmente una tasa de violencia más baja que las personas con genes normales, siempre que no fueran maltratados de niños. Gran ejemplo adicional que muestra que los genes no son una condición sine qua non de una elaborada técnica con la que puedes quitar un gen específico de un ratón, y ese ratón y sus descendientes no tendrán ese gen. Has fulminado ese gen. Así que tenemos ese preciso gen que codifica una proteína que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, y con esta fabulosa demostración fulminas ese gen y tienes un ratón que tampoco aprende bien. Una base genética para la inteligencia, lo que fue mucho menos
menos apreciado en ese estudio de referencia que consiguió alcance en los medios de comunicación a diestro y siniestro fue tomar esos ratones genéticamente dañados y crearlos en un ambiente mucho más enriquecido y estimulante que el de los ratones normales de laboratorio, y superaron completamente ese déficit. Cuando en un contexto contemporáneo uno dice, ese comportamiento es genético, en la medida en que incluso sea válido usar una frase así, lo que está diciendo es, hay una contribución genética en la forma que este organismo responde al entorno. Los genes pueden influir en la disposición con la que un organismo puede enfrentarse a un desafío ambiental concreto. Ya sabes, esta no es la versión que mucha gente tiene en sus mentes. Y no quiero parecer un predicador, pero seguir con la vieja versión de es genético no está tan lejos de la historia de la eugenesia y cosas por el estilo. Es un concepto erróneo, generalizado y es potencialmente muy peligroso. Una razón por la que la explicación biológica de la violencia, una razón por la que la hipótesis es potencialmente peligrosa, no solo induce al error, sino que realmente puede hacer daño. Es porque si crees eso, podrías decir fácilmente, bueno, no hay nada que podamos hacer para cambiar la predisposición que tienen las personas para volverse violenta. Todo lo que podemos hacer si alguien se vuelve violento es castigarles, encerrarles o ejecutarles, pero no necesitamos preocuparnos por cambiar el entorno social o las condiciones sociales previas que pueden llevar a las personas a volverse violentas, porque eso es irrelevante. El argumento genético nos permite el lujo de ignorar los factores históricos y sociales del pasado y el presente. En palabras de Louis Menand, quien escribió en el New Yorker, muy astutamente dijo, todo está en los genes. Una explicación de cómo son las cosas que no pone en peligro cómo están las cosas. ¿Por qué alguien debería sentirse infeliz o adoptar un comportamiento antisocial cuando está viviendo en la nación más libre y próspera de la Tierra? No puede ser el sistema. Debe haber una avería en alguna parte del cableado, lo cual es una buena manera de decirlo. Así que el argumento genético es simplemente una salida fácil que nos permite ignorar los factores sociales, económicos y políticos que, de hecho, subyacen en muchos comportamientos problemáticos. Normalmente, las adicciones se consideran un problema relacionado con las drogas, pero observándolo de manera más amplia, yo defino adicción como cualquier comportamiento que está asociado con el ansia, con un alivio temporal y con consecuencias negativas a largo plazo, junto con un impedimento para controlarlo, de modo que la persona desea dejarlo o promete hacerlo, pero no puede llevarlo a cabo. Y cuando entiendes eso, ves que existen muchas más adicciones que solo aquellas relacionadas con las drogas. Existe la adicción al trabajo, la adicción a las compras, a Internet, a los videojuegos. Existe la adicción al poder. Aquellos que tienen poder pero quieren más y más, jamás es suficiente para ellos. A la adquisición, es decir, corporaciones que deben poseer más y más. La adicción al petróleo, o al menos a la riqueza y a los productos que obtenemos de él. Mira las consecuencias negativas en el medio ambiente. Estamos destruyendo la misma tierra que habitamos por causa de dicha adicción. Ahora bien, estas adicciones son mucho más devastadoras en sus consecuencias sociales que el consumo de cocaína y heroína de mis pacientes del lado este del centro. Sin embargo, son recompensadas y consideradas respetables.